Aplauso a Dios por la vida de Ofir y gracias, Ofir, por disponer de este tiempo, y yo sé que va a ser de bendición aquí a todos los ministerios que estamos aquí representados. Gracias, pastor. Gracias. Si me regalan el púlpito, por favor, si son tan amables, se los agradezco mucho. Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde. Para aquellos que no me conocen, me llamo Ofir, soy hijo de pastores en la Ciudad de México. Mis padres han sido pastores por 60 años. Mi padre partió con el Señor hace 2. Mi madre sigue pastoreando. Gracias, qué amables. Mi madre sigue pastoreando la iglesia a sus 90 años de edad. Así que eso me pone en aprietos, porque ponerle una excusa de no servir a Dios es muy complicado teniendo una mamá de 90 años. El año pasado me dijo: Ofir, cómprame un carro. Y yo le dije: mamá, ya no puedes manejar. Me dijo: no es para que yo maneje, es para que me lleven, porque tengo gente que visitar, hogares donde ir a predicar, hospitales donde tengo que ir a orar por las personas. Increíble, 90 años de edad. Antier vi un video de ella saliendo de un submarino allá en Cancún. Y dije: Dios que la perdone. Y luego le llamo y no la encuentro. Le llamo a la casa y le digo a mi mamá: ¿dónde estás? Me dice: aquí ando en la calle con los hermanos, estamos en Los Tacos, me dice. Le digo: pero mamá, tienes 90 años, ya deberías estar en la casa. Me dice: tú no eres mi marido, me dice. Que Dios la perdone. Bueno, vayamos a la escritura. Hoy vamos a trabajar en mancuerna, un servidor. Quiero irme lo más rápido posible. Esto está grabado, así que muy posiblemente, si pueda llegar a ser útil para ustedes de alguna manera, pues habrá una forma en la que el pastor Moisés pudiera hacerles llegar esta conferencia. Por si hablo un poco rápido, quiero ir muy al grano y avanzar para dejar el lugar para trabajar en mancuerna con el ministerio profético y dejar que Dios también nos bendiga esta tarde. Amén. Muy bien, vamos en la escritura rápidamente, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 31. ¿Lo tienen? Este pasaje es utilizado mucho para la Santa Cena o los elementos. Permítame darle un uso un poco más amplio, porque a veces algunos pasajes terminan siendo encasillados y entonces de manera, gracias, muy amable, de manera imperceptible limitamos la riqueza de su profundidad y el beneficio que tiene para nosotros. Y Pablo está hablando con Corintios sobre por qué la iglesia tiene 3 problemas básicos y cuál es la raíz de cada problema y cómo funciona. Lo leemos: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir. Todo el mundo diga: sin discernir. Una vez más: sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, observen la lista, enfermos, debilitados, y muchos se han muerto. Cuando dice entre vosotros hay muchos, significa que el número de personas ha llamado la atención de Pablo. Y significa que la cantidad de personas que están siendo afectadas no es poca. Pero también habla de 3 tipos de daño que todos los que de ellos conforman el cuerpo de Cristo tienen. Por supuesto, hace la aclaración para tratar de distinguir que no le pasa a todos, pero que está pasando a muchos. Diga conmigo: a muchos. El cuerpo de Cristo, representado en las distintas congregaciones del planeta Tierra, está experimentando estos 3 daños. Dice: enfermos, debilitados y dormidos o casi muertos, por decirlo de otra manera.
Así que Pablo dijo algo muy particular que me ha dejado pensando y me ha ayudado para trabajar un poco con los pastores con los que trabajo. Dijo que la enfermedad o qué tan enfermo esté el cuerpo de Cristo, enfermos, qué tan débil o cuánta fuerza tenga el cuerpo de Cristo, y dormidos, cuánta vitalidad o vida tenga el cuerpo de Cristo, está ligado directamente al discernimiento de los que servimos al Señor. Este detalle no es menor. Hace unos 2 o 3 años, en uno de estos tiempos que paso con mi pastor, haciéndole preguntas, me gusta hacer esa parte para no dejar de aprender nunca, le dije: de pensamiento natural, no tenía nada que ver con muchas otras cosas que podrían ser muy obvias, lógicas, naturales para un pastor orar. Pero él dijo discernimiento. Entonces, cuando dijo eso, he dedicado tiempo a leer sobre el concepto de discernimiento. Voy a explicar el concepto de discernimiento como yo lo he aprendido de la Escritura y lo que yo haya aprendido. Por supuesto, ninguna predicación y ninguna predicación de ningún predicador es absoluta. Solo la palabra de Dios lo es. Así que quiero aportar lo que yo he aprendido. Me preocupó saber que la fuerza de una iglesia o de la iglesia de Cristo, su fuerza, su vida y su salud dependen íntegramente del concepto que alguien tenga de discernimiento y cómo lo utilice. Este detalle me pareció significativo. Así que hablemos de manera introductoria por unos minutos de estas 3 características: un cuerpo enfermo, un cuerpo débil y un cuerpo sin vida, dormido, sin vida. Anoten eso por si lo quieren hacer. Tengo 3 o 4 ideas. Sé que algunos de ustedes podrán aportar mucho más por su experiencia en el ministerio y eso puede ser enriquecido por todos nosotros. Diga conmigo: sin salud. ¿No? Pablo dijo: ¿por qué está enfermo el cuerpo? Bueno, el cuerpo enferma cuando los órganos no están trabajando correctamente. El cuerpo enferma cuando los órganos no están trabajando correctamente. En los primeros 3 meses del embarazo, lo primero que se forman son los órganos vitales del ser humano. ¿Sí? Después vienen los siguientes 3 meses que están enfocados en la maduración de esos órganos hasta que comiencen a tener funcionalidad y operatividad básicamente autosustentable. Los últimos 3 meses del embarazo están enfocados en básicamente crecimiento. Es cuando el bebé se expande más y cuando la barriga crece. Entonces, este detalle es importante por el orden, diga conmigo el orden, por el orden con el que Dios organizó. Dios puso entonces en el ejemplo del embarazo de una mujer cuál era su diseño divino con respecto a un cuerpo sano. Dijo: 3 meses formación, 3 meses madurez o desarrollo y 3 meses crecimiento. Muchos pastores, cuando tienen una iglesia, su primer impulso o búsqueda es crecimiento. Pero Jesús y el diseño divino es que lo más importante es la formación. Diga conmigo: formación. Ahora, este es un detalle para estudiar y es un tema bellísimo para otro día, pero cuando la Biblia habla de los órganos vitales, significa que si cada ser humano tiene órganos y sistemas, el cuerpo de Cristo los debe de tener también. Por lo menos los mismos órganos vitales que tiene un ser humano los debe tener la iglesia. Déjeme poner un ejemplo. El Salmo 150 dice que la alabanza son los pulmones de la iglesia. Todo lo que
Alabe a Jehová. Amén. Así que cuando la Biblia habla de la alabanza, habla como un órgano vital de la iglesia. Su alabanza, su canción son sus pulmones. ¿De acuerdo? Y así podríamos hablar de cada órgano vital de la iglesia. Normalmente cuando aconsejo a un pastor que está comenzando una iglesia, le digo, enfócate primero en construir los órganos vitales de la iglesia. Porque si la iglesia crece y sus órganos vitales no los tienes, la posibilidad de que un bebé sobreviva con órganos vitales inmaduros es muy baja. Pero la posibilidad de que un ser vivo crezca y llegue a grande si los órganos vitales están bien formados es muy alta, ¿no? Así que diga conmigo, órganos vitales. Muchas personas están enfocadas íntegramente en el crecimiento. Bueno, recuerdo haber estado en 5 de las iglesias más grandes del mundo. Y una de las cosas que aprendí de ir a verla, solo fui a estar ahí para absorber y ver qué hace Dios. Y en una iglesia tan grande, recuerdo haber salido de la iglesia de Paul Yonggi Cho, increíble. Y luego estuve en otra iglesia también en Corea, en un estadio de un pastor coreano, no sé si viva todavía, Lee Cho-su se llama. Bueno, llegamos al estadio a una reunión. Llegamos al estadio a una reunión y me di cuenta de un órgano vital que mantiene esa iglesia muy poderosa y sana. Y digo sana porque cada reunión se desencadenaban milagros, reunión tras reunión. ¿Qué hacían? Bueno, ellos empezaban su reunión, por ejemplo, a las 7 de la noche. Nosotros llegamos como 2 horas antes, nos metieron al estadio. El estadio estaba completamente lleno de coreanos. Tú los volteas y todos parecen iguales, todos se parecen, ellos dicen lo mismo de nosotros. Y entonces estaba el estadio completamente lleno y en la parte del césped del campo estábamos pastores de muchas partes del mundo que habíamos ido para estar ahí en esos días. Una hora antes de la reunión se paró un hombre y dijo por el micrófono: vamos a comenzar a orar en lenguas. Imaginen un estadio de 30,000 personas orando en lenguas por 1 hora. ¿Se lo imaginan? Orando en lenguas por 1 hora. Los coreanos y los japoneses, una de sus culturas es la de la disciplina. Todos hacen lo mismo exactamente igual. Así que todos, y se oye un estruendo por 1 hora. Cuando comenzó la reunión y se paró el pastor de la iglesia, comenzó a orar por milagros y los milagros se empezaron a desencadenar. Ese día entendí en vivo y a todo color, aunque mi vida de iglesia me lo había enseñado, pero nunca lo había visto trabajar con esa potencia, honestamente hablando, el poder de orar en lenguas corporativamente hablando. Y entonces decidí instaurar y traer el mismo modelo, no por 1 hora, porque el mexicano no aguanta tanto, pero va a llegar el día en que oremos por horas en el Espíritu. Sé que hacia allá vamos. Entonces lo que hicimos en la iglesia fue empezar a orar 15 minutos antes de que empezara la alabanza. 15 minutos antes, todo el auditorio estábamos orando en lenguas. Para cuando empezaba la alabanza, la atmósfera estaba tan cargada que podías hacer cualquier cosa. Un fenómeno que vimos que me asombró es que cuando comenzamos a utilizar este órgano vital, ¿cuántos creen que la oración es un órgano vital de la iglesia, no? Empezamos a explotarlo intencionalmente. Cuando terminaba la alabanza, un fenómeno que noté fue que yo podía pararme, hacer el llamado a salvación y la gente le entregaba su vida a Jesucristo. Pero hoy dicen, no, pero es que si oramos en lengua la gente se va a espantar. Se va a espantar más yendo al infierno. Y además ven tantas cosas tan jaladas de los pelos, perdón la expresión, para los que no tenemos pelo, pero el mundo ve tantas cosas tan estrambóticas que no crean que se asustan demasiado por oírnos orar en lenguas. Pero este órgano vital es un órgano al que tenemos que volver a darle para que el cuerpo esté sano. Diga conmigo, sano, lo más fuerte que pueda. ¿Qué cosa ha enfermado al cuerpo de Cristo? Bueno, lo ha enfermado un poco el descuido de órganos vitales de la iglesia. Así que
no te preocupes por cuántos son en tu iglesia, preocúpate que los órganos vitales estén trabajando a todo lo que dan. Eso es lo que importa. Otro detalle que enferma al cuerpo de Cristo son cosas que observo, son cosas que he observado. Es este detalle, lo atiendo mucho en pastores y lo atendí muchísimo en consejería cuando mi esposa y yo pastoreamos por 20 años una iglesia en México. El hombre tiende a alinear su corazón con las malas experiencias en lugar de con las buenas. Es un error común y los pastores tienden a hacerlo. Hace rato platicaba yo este ejemplo y le decía, ¿cuántos pastores que son traicionados o defraudados o alguien les da la espalda? Dicen entre ellos, a veces la pareja habla, el pastor y la pastora, y dice, no hay que volver a confiar en o viven una experiencia. Tú debes de saber mucho de esto porque sé que tu ministerio ayuda a sanar esta área profética. Estuve hace un tiempo con las cabezas de una de las organizaciones más grandes cristianas de México y estábamos sentados, me estaban diciendo, nosotros sufrimos por creer en lo apostólico y lo profético. Yo les dije, ¿de dónde viene tanto sufrimiento, no? ¿Algo te hicieron o qué? Entonces uno de los líderes nacionales, tienen iglesias en todo el país, unas 2,000 congregaciones, me dijo, trajimos unos apóstoles de Colombia y unos profetas y ya saben cómo pasó, ¿no? Y tuvieron una mala experiencia. Así que dijeron, no queremos volver a saber de profetas ni de apóstoles. Bueno, fue tan interesante que la primera vez que llegué a predicar a esa organización, a las 2 semanas, el hijo del fundador de la organización, un hombre muy famoso en México, me mandó llamar. Me llamó a un VIPS y me dijo, tengo que conocerte porque quiero conocerte porque estás predicando en nuestras iglesias, ¿no? Pues había yo sido invitado con otro predicador que es profeta, de hecho, y por primera vez habíamos predicado en una congregación de ellos. Ahora tengo 22 años predicando en sus congregaciones y en los eventos nacionales de ellos. Pero el detalle es que me dijo, quiero conocerte para saber, porque ellos decían, no hay que invitar a nadie que no sea de nuestra organización. Como si eso fuera un seguro de vida. Hermanos amados, hay cachirules en todas partes. Entonces me di cuenta que los pastores tienden a alinear su corazón con malas experiencias y se cohíben y sabotean la belleza de todo lo que Dios hizo, porque si Dios lo hizo, es bueno en gran manera. Muy bien, ahora ya hablé de 2 detalles sobre que enferman al cuerpo. Ahora déjenme hablar de otros 3 que debilitan al cuerpo. Porque Pablo dijo que cuando no hay discernimiento, el cuerpo pierde su salud, pierde su fuerza y su vitalidad. 3 cosas que pienso que están debilitando en este momento a la iglesia. Número 1, sobre todo cuando son pastores jóvenes y muchos de nosotros que estamos preparándonos para transicionar a otros ministerios o estamos levantando ministerios, por ejemplo, líderes de jóvenes. Si el líder de joven no comprende este tipo de cosas, 1, va a dividir la iglesia, 2, no va a entender lo que está haciendo, porque en este momento se está cambiando estilo por esencia. Diga conmigo, estilo por esencia. O sea, se le da más importancia al estilo que a la esencia de la obra y del evangelio. ¿Por qué? Pues porque hoy en día hay más preocupación porque la gente no se vaya. Antes la preocupación era que Dios no se fuera. Antes nos importaba que Dios se quedara, ahora queremos que la gente se quede aunque Dios no esté. La otra cosa que he notado, acabo de escuchar un testimonio muy fuerte en los Estados Unidos y el pastor en persona, en una iglesia muy grande, me estaba contando la historia. Ahora se ha cambiado, igual que el estilo ha sustituido a la esencia, también la convicción ha sustituido a la comprensión. Y ahora se predica más un evangelio de comprensión que un evangelio de convicción.
Ojo, anoten esto, no es lo mismo aceptación que comprensión. Aceptación es el amor de Dios para cualquier persona bajo cualquier historia que esté viviendo. Comprensión es creer, hacerle creer a la persona que puede seguir manteniendo un estilo de vida autodestructivo y que no va a pasar nada en su vida. ¿De acuerdo? Ahora voy a poner un ejemplo y como sé que estamos entre pastores, puedo hacerlo. Un domingo por la tarde, una de las personas, en esta iglesia, una de las jóvenes que estaba ministrando en la alabanza, de las que ayudan a ministrar, posteó algo en su Facebook en la tarde. Dijo: mañana comienza la mejor etapa de mi vida y me siento muy feliz. Enseguida una foto de ella con su pareja, que también era mujer. Entonces, obviamente, todo el mundo vio el posteo, ¿no? Y el líder de alabanza, pues citó a la chica el otro día, y el pastor me contó la historia en persona. El pastor se topó al líder de alabanza en el camino, en los pasillos de la iglesia, y el líder de alabanza le dijo: es que pasó esto, esto y esto, y la cité para hablar. Y entonces el pastor dijo estas palabras: ¿y qué crees que te va a decir ella? Te va a decir que es feliz y que quiere que la comprendas. ¿Me entendieron? Es un evangelio de comprensión y no de convicción. ¿Me entendieron? Muy bien, anoten esto por si les gusta. La gente que tiene convicción no necesita comprensión, y la gente que quiere comprensión no tiene convicción. Así que cuando una persona está buscando ser comprendida, recuerden, hay una gran diferencia entre aceptada y comprendida, ¿ok? Lo que está buscando es conservar cosas que desagradan a Dios y que destruyen su vida, pero quiere conservarlas y quiere que la iglesia dígalo fuerte, los comprenda. La gente que tiene convicciones no necesita la comprensión de nadie. ¿Me entendieron? Mira, Nabucodonosor, no necesitamos tu comprensión últimamente, porque si no necesito tu comprensión, tus amenazas tampoco van a funcionar con nosotros. Si tengo convicción, no necesito. ¿De acuerdo? Esa es otra cosa que ha debilitado al cuerpo de Cristo. Otra cosa más que ha debilitado al cuerpo de Cristo es mi observación personal de lo que observo en las alianzas de pastores donde ministro y los trabajos pastorales con los que tengo la oportunidad de servir al Señor. La generación de pastores no distingue discernimiento entre lo viejo y lo antiguo. Creo que lo enseñé aquí el año pasado, de hecho. Recuerden que lo viejo y lo antiguo se han mezclado porque como tienen los mismos años de edad, se confunden fácilmente, y las generaciones jóvenes, queriendo ser culturalmente relevantes a la época en la que viven, sacan lo viejo junto con lo antiguo, pero lo antiguo es vital para sostener y recibir lo nuevo, porque la Biblia dice que hay cosas viejas, esto lo dijo Jesús, hay cosas viejas que el ser humano puede cambiar cuantas veces quiera. ¿Por qué? Dijo que hay dos cosas que envejecen y que cuando envejecen, cámbialas, tíralas, cámbialas y pon otras. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los odres y de los vestidos. Jesús dijo, el vestido una vez que envejece y empieza a tener roturas, no lo parches, quítalo y pon uno nuevo. Y los odres, cuando envejezcan, cámbialos por un odre nuevo. Así que tienes mi permiso de cambiar. ¿A qué se refiere? Los odres y los vestidos, a las formas, las cosas que revisten al
cuerpo, en el caso del vestido, revisten al cuerpo, pero no le agregan al cuerpo nada. Así que si yo me pongo un suéter, puede ser de la marca más cara o ponerme un suéter marca del mercado, y sin importar cualquiera de las dos cosas, mi cuerpo y mi destino no están conectados con la calidad de la tela con la que ese suéter fue construido. Así que si envejece puedo tirarlo y ponerme otro. No tiene nada que ver con la parte de mi cuerpo más que cubrirme. Los odres son exactamente lo mismo, porque el odre es la parte donde el vino nuevo es depositado, y lo que sí no debes cambiar es el vino, pero lo que puedes cambiar un montón de veces es el odre. Se refiere a la estructura. Diga conmigo, estructura. Lo más fuerte que pueda. Bueno, nosotros teníamos, por ejemplo, un staff de pastores de tiempo completo, 5 pastores de tiempo completo, y la iglesia estaba abierta todos los días de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, todos los días, porque yo ya viajaba mucho predicando, así que yo necesitaba un odre donde el vino nuevo pudiera. Si yo veo a un pastor que tiene 100 o 120 personas, nunca le daría el consejo de que levante un pastor en esa etapa de la iglesia. Esta es mi opinión muy personal, porque todavía tiene la capacidad de pastorear a él y su esposa sin tanta complicación. Pero mi causa, mi depósito requería un odre particular, una estructura específica para el tipo de vino o de vida que se llevaba ahí. De hecho, la gente, había más conversiones entre semana que en las reuniones, porque como estaba abierto todo el día, pues a nosotros nos dimos cuenta del beneficio. Una mamá llevaba a una persona a sus hijos a la escuela, y luego se topaba con la vecina, tenía un problema y dice: ahorita tenemos tiempo, vamos a la iglesia porque ahorita hay un pastor. Y todos los días había por lo menos 2 parejas de pastores de tiempo completo atendiendo. Teníamos otra pareja de pastor visitando hospitales, otra pareja de pastores visitando casas todos los días. Así que yo podía viajar y venía a predicar 1 o 2 veces al mes, una vez cada 2 o 3 meses a la iglesia. La iglesia siempre estaba creciendo. Llegaba y me presentaban a todos los nuevos. Cuando empezamos a bautizar de a 100, 120 personas por cada bautizo, empezamos a asustarnos, porque yo bautizaba por gente que no conocía. Le decía: ¿tú quién eres? Bueno, este era el odre. Diga conmigo, el odre. ¿Otra vez? El odre es lo antiguo, lo que puede envejecer y lo puedes cambiar. Perdón, lo viejo, pero lo antiguo no lo puedes tocar jamás. La Biblia dice: saca lo viejo, pero dice con respecto a lo antiguo: volved a las sendas antiguas. ¿Es lo mismo un carro viejo que un carro antiguo? No. ¿Cuántos quisieran cambiar un carro viejo? Todos. ¿Y cuántos quisieran tener un auto antiguo? Todos. ¿Entendieron la diferencia? Muy bien. Esto está enfermando al cuerpo de Cristo. Los pastores, los nuevos líderes no distinguen entre lo viejo y lo... Es que orar en lenguas ya pasó de moda. Eso no es viejo. ¿Eso qué es? Significa que... Ahora, por si están escribiendo, escriban esto. ¿Cómo distingues lo viejo del antiguo? Tiene 3 características. Número 1, te puedes sostener en un desierto o en aflicción, en tiempos difíciles. Número 2, no pierde su valor con el paso del tiempo. Número 3, cada vez que lo uses te va a dar victoria. Si tiene las 3 características, no es viejo, es antiguo y sigue teniendo poder. ¿Amén? Muy bien. Por ejemplo, alguien ha dicho que... Híjole, me voy a quedar en la introducción. Alguien ha dicho, por ejemplo, que ayunar ya pasó de moda. Perdóneme, pero a Daniel le salvó el pellejo 2 veces. A él, a su familia y a toda la nación. Así que ayunar sigue siendo antiguo. ¿Creen ustedes que ayunar ha perdido su valor? ¿Creen que puede sostener a una persona en tiempos difíciles? ¿Creen que puede darte victoria si lo practicas? Hay que enseñar eso a nuestros líderes en las iglesias, porque si no la iglesia se va a enfermar, va a perder su fuerza. Se va a debilitar, va a perder su fuerza. La otra cosa
que me parece que también está sucediendo, y aunque aclaro que me ha tocado, por la gracia de Dios, recorrer prácticamente el mundo entero predicando. Y he visto un fenómeno con respecto a México en particular. México tiene una de las iglesias más saludables del planeta. Se perdieron la oportunidad de decir amén a eso. He viajado mucho y he predicado mucho, y puedo decirles que la iglesia mexicana es una de las más sanas y saludables que hay en el mundo. Y creo que no hay un error en eso. Muchos decimos, ¿por qué no tenemos mega iglesias como Colombia, El Salvador y Guatemala? He estado en todas ellas. Y ¿saben qué descubro? Que Dios intencionalmente no nos dejó llegar a esos niveles en esas épocas, porque nos permitió ver todos los excesos que se han compartido y que han sucedido. Por eso la iglesia mexicana tiende a ser un poco más prudente en muchas. Sí tenemos nuestros locos por ahí, ¿no? Todos tenemos. Si no, el cristianismo sería muy aburrido, la verdad. Necesitamos tener algún loco diciendo tonterías. Pero en fin, una de esas tonterías mal enseñadas, porque es vital para el cuerpo de Cristo, el profeta Ricardo habló sobre ella, es el honor. Yo enseño mucho sobre honor en las congregaciones, pero el honor sobreutilizado, anoten eso, esto debilita el cuerpo. El honor sobreutilizado que rasga o raya en la adulación de las personas. Vamos a no sé si son tan amables, si me puedan proyectar de momento un Salmo 96. Salmo 96, perdón, porque este no estaba en el acordeón, pero ya vi que son bien hachas. Salmo 96, 1. Vamos a leerlo. Salmo 96, 1. Sí, son tan amables. ¿Listos? Muy bien. Lea la primera palabra que está ahí. Bueno, las primeras tres. Hasta ahí. Quiero citarme en los verbos de la Biblia. Es un asunto que, esta es mi opinión de mi lectura bíblica, algo con lo que me topé. Hay una cantidad de verbos en un tiempo específico que fueron dictados por Dios como una instrucción. ¿Ven la palabra cantar? Esta expresión, ¿cómo termina? No dice cantar, dice cantad. Todos los verbos que terminen así, de hecho el Salmo 96 tiene 4, dad, adorad, y tiene otro, tributad. Todos los verbos que terminan con A y D son verbos en presente continuo. Los verbos en presente continuo en la Biblia son vitales para mantener a Cristo en el centro y alejarte a ti de Él. ¿Entendieron? Observen esto. La palabra cantad o el verbo en presente continuo es en la forma literaria una orden militar. No es una sugerencia ni es un consejo, es una orden que tiene tono militarizado, como de un general a un soldado. Cantad a Jehová. Todos los verbos y acciones que tengan un verbo en presente continuo es lo más cercano a lo eterno en el mundo natural. Como no podemos todavía experimentar en su plenitud la eternidad, donde dice la Escritura que estaremos glorificando el nombre del Señor por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Pero estamos en un mundo muy natural ahora, un mundo perenne, un mundo que está como la hoja y la flor que se marchita, igual que nuestras vidas. Para evitar que un hombre no se siente en el trono que le corresponde a Jesús, el Padre le dio a su iglesia y a sus hijos algunas instrucciones militares. Cantad, dad, tributad, adorad, orad,
los unos por los otros. Y todos los verbos, hay un montón, debe de haber como unos 25 verbos que lo que hacen es obligar por el presente continuo de su esencia a que la gente lo tiene que hacer todos los días. Dígalo fuerte, todos los días. Así que debo cantar todos los días, y debo orar todos los días, y debo tributarle todos los días, y debo darle gloria todos los días, porque esta acción continua lo que hace es empujarme del centro que le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores, de tal manera que Él sigue en el centro, porque yo no puedo cantar y estar en el lugar del que recibe la canción, y no puedo adorar y estar en el lugar del que recibe la adoración. Honor excesivo empuja a los ministerios a una posición donde parece que ellos son los que reciben la gloria que es solo para Dios. Así que les dejo una tarea, si gustan. Analicen todos los verbos en presente continuo que hay en la Biblia, y pueden dar toda una predicación o todo un seminario sobre ellos. Diga conmigo, cantad. Dígalo fuerte. Si yo tengo que cantar todos los días, eso mantiene a Cristo en el lugar y trono que le corresponde solo a Él. El honor es bueno, es lo mejor. El honor es lo mejor, y podemos hablar de honor por horas enteras, pero algo que vi que debilita al cuerpo de Cristo es el honor excesivo, que crea una adulación. Ayer expliqué lo de Juan, ¿lo recuerdan? Cómo Juan omite su nombre intencionalmente. Bueno, y ahora pasemos a la última parte de mi introducción. Dormidos, todo el mundo diga dormidos. Pablo dijo, la iglesia se está enfermando o perdiendo su salud por esto, y yo aporté algunas observaciones, no son todas, y el cuerpo de Cristo está debilitándose por esto, y he dicho algunas más, tengo ahí otra lista más, pero no quiero deprimirlos. Y ahora hablemos de una iglesia que está perdiendo su vida. Diga conmigo, su vida, lo más fuerte que pueda. ¿Cómo puedes distinguir una iglesia que está perdiendo su vida? Bueno, anoté 3 cosas que observo y que me ha tocado ver en iglesias grandes y pequeñas sin importar. Número 1, cuando hay más reflectores y menos luz en un lugar. Cuando hay más reflectores y menos luz, la iglesia está muriendo. Y lamentablemente las hay. Aunque voy a decirles algo, hay más luz que reflectores en México, porque la vida cristiana está creciendo saludablemente. El mundo mediático muestra más los reflectores que la luz, pero la vida cristiana muestra más la luz que los reflectores. Número 2, la otra cosa que distingo es cuando el propósito es ser muchos. Cuando el propósito es ser muchos. ¿Es tan mal orar a Dios que la iglesia crezca? No, en lo absoluto. Él mismo dijo, rueguen al Señor porque la mies es mucha. Pero recuerden ustedes que lo que Jesús oró, nunca dijo Señor que seamos muchos, dijo Señor que seamos uno. Así que anoten esto por si les gusta. Esto también lo aprendí. Los demonios se pueden juntar, pero solo los hijos de Dios se pueden unir. Los demonios se pueden juntar, es más, se pueden juntar por miles. Mira Jesús, me llamo Legión porque somos, pues nosotros somos 3 y somos 1 y te vamos a dar una arrastrada. ¿Me entendieron? Hay más poder en ser que en ser. Interesante. La cuarta cosa que vi que hace que una iglesia empiece a adormecerse y casi morir es una emulación que la Biblia y Dios hace entre estar muertos y dormidos.
es cuando la gente busca más comodidad que servicio. La comodidad no es pecado. Si Dios nos permite tener una mejor casa y un mejor auto y un mejor trabajo, gloria a Dios por eso. Pero la comodidad se convierte en maldición cuando la comodidad es más grande que tu servicio. ¿Me entendieron? Cuando tu comodidad sea más grande que tu servicio, tu vida morirá. Pero si tu servicio siempre es más grande que tu comodidad, siempre vas a estar vivo. Servir a Dios nos hace sentirnos vivos. Y la última cosa que noté, esta es bastante millennial, es que la iglesia ahora quiere tener más fans que discípulos. Y hermanos, en la Biblia no hay herencia para los fans, solo para los hijos. ¿Qué es un fan? Esta es mi definición personal. Mi definición personal de fan es admiración sin conexión. Anoten eso. Admiración sin ¿qué? Sin conexión. Muy bien. Terminé mi introducción. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? ¿5? ¿O le cortamos ahí? ¿5? Muy bien, 5. Ahora, termino mi dibujo. Pablo dijo así, observen. Pablo dijo: el cuerpo pierde su vitalidad, su fuerza y su salud, porque los que ministran no lo hacen con discernimiento. Ya conmigo, discernimiento. La base, escuchen, la base de la vida, la fuerza y la salud del cuerpo de Cristo es el discernimiento. ¿Cuál es la base del discernimiento? La base del discernimiento es la revelación de Cristo. Anótenlo, voy a explicarlo rápido en 2 minutos. La base del discernimiento es la revelación de Cristo en una persona. La base de la revelación de Cristo es la intencionalidad. Y la base de la intencionalidad es la paternidad de Dios. Ahora voy a explicar esto rápidamente. Así que voy, a fin está grabando. Cuando un ser humano nace, un bebé nace, los primeros 3 años de su vida no puede controlar nada. No se puede bañar, no se puede alimentar, no puede hacer nada. Llora por 3 cosas específicas que se convertirán en las necesidades básicas de un ser humano toda su vida. Llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño y llora porque está sucio. Significa que las 3 necesidades básicas de un ser humano son sus sueños y su destino. Por eso llora cuando tiene sueño. Es crecer y desarrollarse y ser alguien en la tierra. Es por eso que tiene hambre. Y también llora cuando está sucio, porque la otra cosa que necesita ayuda es con sus crisis, sus problemas, sus situaciones difíciles en la vida. Estas son las 3 cosas. Cuando es bebé va a llorar. Cuando es adulto ya no tiene la doble L, ya solo tiene orar. Y estas 3 necesidades básicas le hacen sentir que no tiene el control. Es perfecto el diseño divino, porque cuando un bebé nace, y esto es un asunto psicológicamente comprobable, cuando un niño nace y no puede vestirse, limpiarse, alimentarse, cuidarse, arrullarse solo, lo que hace es llorar, y su padre lo carga y su madre lo arropa y lo alimentan y lo limpian. Y el bebé, cuando menos control tiene, es cuando más seguro se siente. El sentido de seguridad de un ser humano no se adquiere hasta que tiene empleo, trabajo o un sueldo bueno. Se adquiere cuando eres bebé. De ahí el poder destructivo de la orfandad en todos los aspectos: natural, espiritual, social, etcétera, etcétera. Y entonces el bebé aprende una primer lección. La primera lección es esta: tengo un padre que me cuida, tengo un Dios que ve por mí, tengo un Dios que camina a mi lado. Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo: hey, ustedes que no conocen a Dios, recuerden, estoy citando Deuteronomio capítulo 1, recuerden que Dios nos trajo por el desierto como un padre trae de la mano a su... ¿Vas bien?
primera lección más importante de un ser humano, escuchen eso, míreme, la revelación más grande que una persona puede tener es que tenemos un Padre celestial. Diga conmigo, paternidad. ¿Cómo lo sabemos? Quien lo enseñó fue Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto no te lo reveló carne sino mi. Así que la revelación que Pedro tiene no es que Jesús tiene poder, no es que tiene unción, no es que tiene una iglesia grande, no es que sale en las redes. La revelación que Pedro tiene es que ese hombre al que conoció cuando José ya había muerto, tiene papá. Y cuando Pedro se da cuenta que ese hombre tiene padre, sabe por la cultura hebrea que si tiene padre, su futuro está seguro. Así que la primera lección que se da entre el 1 y entre los años 0 y 3 es la revelación de que tenemos, diga conmigo, Padre, lo más fuerte que pueda. Clama a mí y yo. Entre los 3 a los 7 años aproximadamente, otra etapa es soltada y activada en la vida de un bebé. Es la etapa de la curiosidad. Los que son papás sabemos lo que es. En esta etapa, los bebés que ahora ya son niños y que ya hablan, le hacen preguntas a sus padres de todo, ¿o no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Esta curiosidad es intencional, porque la curiosidad, diga conmigo, curiosidad, lo más fuerte que pueda. La curiosidad fue creada por Dios para encaminar a un ser humano en la revelación, en el mundo de la revelación, y ayudarle a entrar al discernimiento. La curiosidad hace que un niño le pregunte a un padre: ¿por qué me tengo que lavar los dientes? El papá contesta: porque si no te lavas los dientes, te van a salir caries y te van a enfermar tus dientes y te van a doler y se te van a caer y no vas a poder comer y te va a doler mucho y se te va a ver muy fea la boca. Y el niño entiende con las respuestas del padre. Por eso cuando caminas solo sin padre o caminas sin pastor, todo es mucho más complicado, porque tienes que descubrirlo a punta de trancazos. Pero cuando tienes un papá a quien preguntarle, todo se hace más fácil. Y entonces tu hijo dice, escuchen, tu hijo descubre algo vital. Todo lo que mi papá me pide hacer tiene una razón de ser. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo se le llama eso? Intencionalidad. Estas dos cosas juntas en un ser humano son las dos herramientas más poderosas que un hijo de Dios puede tener. Porque si estás seguro de que tienes un padre y de que tu padre es intencional, ahora ya solo estás esperando que lo que tu padre haga, en el presente no lo vas a entender, pero ya sabes que tu padre tiene en todo una intención. Ya conmigo, intención. Eso te quita presión, te quita un montón de broncas existenciales. Cuando una persona adulta empieza a preguntar cosas como: ¿pero por qué Dios está haciendo? ¿Pero por qué? Esa persona no ha madurado realmente. Un adulto no pregunta eso. La intencionalidad es tan poderosa que hace que la gente pueda obedecer. Diga conmigo, obedecer. Obedecer a Dios en instrucciones completamente locas, extravagantes, extrañas a su propia mente. ¿Por qué tiene Abraham que caminar durante 3 días? ¿Por qué dice la Biblia que al tercer día le dijo a los 2 siervos, a los 2, no 3, no 4, a 2:
ustedes ya no pueden continuar este viaje con nosotros, tienen que esperarnos aquí. Yo el padre, Isaac mi hijo, que lleva cargando la madera, en hebreo el madero, y que vamos a ir a un sacrificio. Nosotros iremos y adoraremos y volveremos. Diga conmigo, volveremos. ¿Por qué 3 días? Porque es el padre que está llevando a su hijo hasta la muerte de cruz, y luego los 3 días. ¿Por qué tienen que llevarse 2 siervos? Porque Jesús iba a ser crucificado al lado de 2 personas. Estos 2 ladrones iban a acompañar a Jesús en la muerte durante 3 días, pero al tercer día solo el padre y el hijo iban a regresar de nuevo a la vida, y los otros ya no iban a poder acompañarle. Así que nosotros iremos y volveremos. Ustedes ya no pueden ir con nosotros. Intencionalidad. ¿Por qué te enojaste conmigo al golpear la roca 2 veces, Moisés? Porque yo soy la roca, y la roca iba a ser golpeada una sola vez para que después el mundo solo tuviera que hablarle a la roca y la roca le diera agua viva. Intencionalidad. ¿Por qué el arca de Noé tiene que estar sellada, guardando toda la peste y el aroma de los animales? ¿Y por qué solo una familia entró cuando parecía que era para miles de personas? Porque esa arca Noé tiene una intención: mostrar quién es Cristo. Recuerden la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es esa arca. La peste que olías era la peste del pecado y la inmundicia del mundo que cargaría sobre sus hombros. Y no iban a entrar miles, iba a entrar una sola familia, porque solo una familia, la familia de Dios, va a entrar en el reino de los cielos. Podríamos seguirnos uno tras otro. ¿Por qué tuve que comer de un animal muerto? Intencionalidad, mijo. Porque ese león muerto, ese león de la tribu de Judá, era yo que tenía que morir para que la miel que estaba en su estómago, que es la palabra de Dios, pueda alimentar al mundo entero. Intencionalidad. Póngase de pie, tengo que terminar. Ya conmigo, intencionalidad. Lo más fuerte que pueda. Lo más fuerte que pueda. Ahora, eso significa que en cada aspecto de tu vida Dios ha estado presente. Porque si te atreves a creer que hay momentos de tu existencia en los que Dios no ha estado, estaríamos faltando al honor al que murió en la cruz para estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dijo así: si no recuerdas que tienes padre y que tu padre tiene intención en todo lo que haces, nunca vas a ver a Cristo revelado y no tendrás acceso al discernimiento, y tú mismo vas a sufrir. Pero hoy estamos en su presencia. Ponga su mano en su corazón un momento. Antes de que el profeta Ricardo, antes de que el ministerio profético pueda trabajar un rato sobre nuestras vidas, justo sobre eso, sobre los momentos, sucesos, sobre lo que Dios les habla y sobre lo que Dios hace. Cierre sus ojos. No hay un solo instante de tu vida en el que Dios no haya estado presente. No hay un solo segundo de tu existencia en el que Dios no haya estado ahí. El que no lo entiendas hoy no significa que Él no estuvo. Tú naciste para estar fuerte, sano y vivo. Discierne el cuerpo de Cristo, y cada vez que tomes el pan y el vino, esto es lo que recordamos: que Dios está con nosotros todos los días. Que Dios está en aquellos instantes de tu vida que crees que parecía que estabas solo, pero nunca lo estuviste. Nunca estuve solo. Nunca fui abandonado. Nunca he sido huérfano. Siempre he tenido un Padre. Padre, bendigo a cada pastor en este día.
y cada pastor y cada esposa de pastor, cada ministerio representado aquí, que hoy tienen a su cargo y responsabilidad la fuerza, la vida y la salud de tu iglesia. Dales discernimiento, revélales quién eres tú, recuérdales que tienes planes tejidos a la perfección y que tú eres su Padre desde el primer día que te entregaron su vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.